Hola a todos. En el apartado básico de esta práctica utilizaremos un generador de baja frecuencia para crear nuestra señal moduladora, del cual conectaremos su salida a la entrada del generador de radiofrecuencia mediante conectores de banana. Este nos generará una señal de alta frecuencia que será la portadora y nos modulará ambas frecuencias. Por la salida de este aparato conectaremos un cable que irá a un osciloscopio en el cual visualizaremos la señal modulada. Los materiales que necesitaremos en este apartado son un generador de radiofrecuencia Trio SG402, un generador de baja frecuencia para generar nuestra señal moduladora, el Promax GF232, y un osciloscopio Hameg HM203 para visualizar la señal modulada. Primero necesitaremos conectar el generador de baja frecuencia por la salida de 50 ohmios a la entrada del generador de RF. Por la salida del generador de RF llevaremos un cable a la entrada del canal 1 del osciloscopio. En el generador de baja frecuencia queremos generar una frecuencia de 500 Hz, para la cual tendremos que elegir la escala correcta pulsando el botón entre 200 y 2000 Hz y ajustamos el potenciómetro hasta tener una señal de 500 Hz. Y pulsamos este botón para que la señal sea senoidal. A continuación, en el generador de RF ajustamos la señal de nuestra portadora en 999 kHz aproximadamente. Como vemos que está en la línea C, ajustamos el rango de frecuencia en la C. Y giramos el potenciómetro de gain al máximo nivel. A continuación, en el osciloscopio, primero tendremos que calibrar los potenciómetros de las escalas de medida girándolos hacia la derecha, ya que así nos lo indica el aparato. Después ajustamos el tiempo por división en nuestra pantalla para ver la señal estática y pulsaremos este botón para mandar la señal a tierra para poder centrarla. Movemos los potenciómetros de posición, el del eje X y el del eje Y. Una vez centrada, quitamos el botón de tierra y ajustamos la amplitud para ver mejor la señal. Una vez ya lo tenemos, ajustamos el potenciómetro de la amplitud del generador de baja frecuencia hasta que tengamos una señal modulada al 100%. Pero como el generador de radiofrecuencia nos genera una distorsión en la señal cuando aplicamos mucha amplitud, debido a que ya tiene varios años, le quitaremos un poco de amplitud a la señal para que no nos genere estas alteraciones en la señal y a la vez esté lo más próxima al 100% de modulación. A continuación, en la señal que nos muestra el osciloscopio, tenemos que calcular la frecuencia de la moduladora y la frecuencia de la portadora, que la portadora se puede ver un poco si expandimos la visualización de la señal. Para calcular la moduladora nos debemos fijar aquí en los segundos por división, es decir, cuántos segundos son cada cuadrito. Podemos ver que son 0,5 milisegundos. La centramos un poco para poderlo calcular bien y vemos que en el eje horizontal tenemos desde este punto hasta este punto 1, 2, 3 y algo más de 4 divisiones. Eso lo multiplicamos por 0,5 milisegundos y haciéndole la inversa nos da la frecuencia. Para calcular la frecuencia de la portadora disminuimos el tiempo por división hasta un microsegundo. Por lo tanto, aquí, de este punto a este punto, hay justamente un cuadrado, por lo tanto es un microsegundo. Calculándolo de la misma forma nos da la frecuencia. Por último, para calcular el índice de modulación, nos fijamos en la amplitud pico a pico máxima y mínima. Para ello nos fijamos en la amplitud, que la tenemos en 0,1 voltio. Vemos que en el máximo hay un cuadrado y 4 divisiones, y por abajo tenemos lo mismo. Y en el mínimo movemos la señal para verlo y vemos que tenemos 1, 2, 3 divisiones. Esto lo multiplicamos por la medida y hacemos la operación para calcular el índice de modulación.
En el apartado avanzado de la práctica, introduciremos la señal moduladora con un móvil hacia la mesa de mezclas por la entrada de línea del canal 1 y por la salida R del máster llevaremos la señal a la entrada del generador de radiofrecuencia. Por la salida de este conectaremos una antena de cuadro y un cable hacia el osciloscopio para visualizar la señal modulada. Y utilizaremos un receptor de AM para escuchar la señal moduladora. Para el apartado avanzado utilizaremos un móvil para reproducir música y que sea nuestra señal moduladora, una mesa de mezclas Xenix 802, una antena de cuadro para emitir nuestra señal, la cual recibiremos en este receptor DAM. Lo primero será conectar la salida de auriculares a la entrada de línea de la mesa de mezclas. Por la salida del máster del canal R de la mesa llevaremos un cable a la entrada del generador de radiofrecuencia. Por la salida del generador tendremos conectada una antena de cuadro y además conectaremos un cable en la misma salida para llevar la señal modulada a un osciloscopio, el cual ya tenemos configurado del apartado anterior. A continuación, para ajustar el receptor de AM, emitiremos un tono de 500 Hz. Ajustamos el nivel de entrada de la mesa y enviamos la señal por la salida del máster. Y ahora sintonizamos el receptor de AM hasta escuchar el tono. Una vez que lo tenemos todo configurado y sintonizado, introducimos música. Podemos ver cómo nuestra onda va variando en amplitud acorde a la moduladora. También podemos apreciar que el sonido en AM no tiene mucha calidad debido a que solo emite hasta 4,5 kHz. A partir de ahí elimina todas las frecuencias. Finalmente, calculamos el índice de modulación en estas condiciones. Para ello tomamos una instantánea de un momento en el que se aprecia un máximo y un mínimo en la amplitud. Vemos que la amplitud máxima tiene un cuadrito y 3 divisiones aproximadamente por cada lado. Y la amplitud mínima tiene más o menos 2 divisiones por cada lado. Aplicamos la fórmula y nos da un índice de modulación aproximado.